Queridos amigos de Radioactiva, estamos con un libro muy interesante, sobre todo con el éxito que han tenido los Bunkers. Revisar su primer disco es muy importante porque también es revisar el inicio de una gran historia de 25 años. Marcelo Aldunate con el libro Los Bunkers está aquí con nosotros. Marcelo, bienvenido. Lucho, feliz de estar acá en Radioactiva contigo. Muy contento. Muchas gracias. Bueno, primero rescatar algo que tú señalas al inicio, que es el aire fresco que causó este disco de los Bunkers para el ámbito nacional, justo cuando los tres se retiraban. Ellos debutaban en Santiago, que fue una presentación en el Tom Pub que tú relatas muy bien en el inicio del libro, pero dices que el aire fresco te hizo conectar de una forma muy profunda con estas canciones y con la banda. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre esos jóvenes Bunkers que debutaban en Santiago y de lo que estaba pasando en Santiago y en Chile en ese minuto en la música? A ver, yo creo que tiene que ver con, primero, sus canciones, que conecté mucho con las canciones. Yo habitualmente no escuchaba discos enteros, generalmente me enfocaba en singles, por mi trabajo en la Rock and Pop como director. Elegía canciones, pero esta vez por una razón que tiene que ver con que me lo recomendó mucho una persona. Llegué un día a mi casa y lo escuché completo y me pareció que era una música, bueno, que no se estaba haciendo en ese momento, que tenía ciertas conexiones con el pasado que me parecieron llamativas, interesantes, que conectaron con mi propio pasado seguramente y me llamaron la atención. Y cuando tuve la oportunidad de verlo en vivo por primera vez, constaté que en vivo era incluso superior a esa sensación, digamos, ¿no? Había una banda con mucha determinación, con mucha convicción, con unas ganas como de comerse el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces, como era el comienzo del siglo también, de alguna forma, el año 2000, yo creo que marcó una época también de cambio en cuanto a nuevos nombres que iban a aparecer en los años siguientes. Yo creo que viene un poco por ahí. Claro, aparecen otras bandas que, por ejemplo, no tuvieron la misma suerte, que fueron contemporáneos de los Bunkers. El momento en que también al inicio se le relacionaba mucho con el sonido de los tres. Pero hay una situación que tú constatas y que hemos visto también de cerca en los Bunkers, y es que los profesionales que fueron desde el primer instante, que eran muy chicos, haciendo un trabajo muy adelantado, a lo mejor para un músico de esa edad, de entre los 18 y los 20 y tantos, a excepción de Basualto, que tenía un poquito más de 30, pero para esa edad ya tenían súper trabajadas las primeras canciones. ¿Eso tú crees que fue la clave del éxito y hasta el día de hoy, esa hambre que tienen los Bunkers por seguir comiéndose el mundo? O sea, a ver, claro, tiene que ver con una determinación. Yo creo que ellos tenían muy claro que esta era una carrera que habían elegido, digamos, muy temprano, que no había tiempo para distraerse en otras cosas. De hecho, realmente pasaban los 7 días de la semana ensayando 8 horas diarias y, bueno, obviamente sacando nuevas canciones, dándole vuelta a la estructura, en fin, eran muy obsesivos, siguen siéndolo. Yo creo que eso, en relación a otras bandas de la época, creo que marca una diferencia notable, porque estaban enfocados en eso absolutamente. No, en esa época no carreteaban, eran muy unidos. Después de los ensayos se iban a las casas a escuchar los ensayos. Pero también hay que remarcar que hay un talento innegable en la forma de hacer canciones, digamos, en la composición y en la forma también de presentar esto en un escenario. Yo creo que todo va un poco de la mano, pero hubo mucha disciplina y la sigue habiendo. Para el Unplugged o para los Estadio Nacional o Santa Laura, el regreso, las jornadas de ensayo son más o menos parecidas. Tal vez son de 6-7 horas, pero durante 3 meses. Realmente tienen un enfoque hacia el trabajo distinto, digamos. Yo siento que más que artistas son trabajadores de la música. Claro, eso es importante y fundamental para lo que pudieron desarrollar los Bunkers. Claro, tocaste ahora el Estadio Nacional, y en el libro, sobre todo como es sobre el primer disco, habla en extenso de lo que fue, por ejemplo, la canción El Detenido o Entre Mis Brazos, que son como canciones que destacan o que son importantes o que comienzan a sonar en la rock and pop de esa época que te tocó dirigir. ¿Qué distingues tú, por ejemplo, o cuál sería el puente de desarrollo, porque son 25 años, entre, por ejemplo, El Detenido, una canción que tú decides que sea el primer single para rock and pop, y El Hombre es un Continente, que es el último tema, digamos, tomando en cuenta que es el último disco, el MTV Unplugged de los Bunkers? A ver, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el formato canción que está siempre presente en toda la discografía. Evidentemente El Detenido toca un tema social que nos atañe
a todos como país. Relata un momento de una forma muy particular, muy luminosa tal vez, para un hecho tan terrible como fueron los años de la dictadura, digamos. Y en El hombre del continente, claro, se mantiene esa tradición como de acercarse a sonidos orgánicos. Probablemente hay algo de la tradición de la canción chilena puesta en esa letra también. Que tiene un quiebre de cueca bien bonito. Sí, claro. Bueno, en la versión que conocemos, en la única, no hubo una versión en estudio antes. Creo que esa raíz chilena está presente en todos los discos. En algunos puede que haya más énfasis, como en La Culpa, por ejemplo. Y tiene que ver con su formación. Ellos no solamente escuchaban música británica de los años 60, Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kings, sino también mucha canción chilena, nueva canción chilena, Violeta, Víctor, Inti Illimani, Quilapayún. Y bueno, por otro lado también hay una formación ahí de haber escuchado también mucha música AM, como se denomina, la música popular latinoamericana o baladas española, italiana. Creo que todo eso se cuela y de alguna manera en este disco se nota. Por ejemplo, bueno, hablamos en este libro del inicio de los Bunkers del 2000. Y cuando hablas, por ejemplo, del disco La Culpa, que es donde más se filtra la raíz de música chilena o de la nueva canción chilena, incluso en el look de los muchachos, sí, con la chaqueta de mezclilla, con barba, con el pelo más largo, y que se hace en ese periodo, en ese momento en Chile también una revisión por los 30 años del golpe y que le permite a los Bunkers estar por primera vez en el Estadio Nacional haciendo un homenaje a Salvador Allende en septiembre de 2003. Y pese que a lo mejor era la banda más chica en ese minuto, invitaron a Claudio Parra, de alguna manera el sonido de los Jaivas, y fue una locura ese Estadio Nacional. Sí. ¿Puede haber sido también un germen eso como para pensar que el 2024 ellos pudieran hacer dos estadios nacionales? No lo sé, o sea, yo creo que, a ver, no sé si están conectados esos dos momentos, digamos. Yo creo que ahí ellos muestran con mucha propiedad que pueden hacerse cargo de un cancionero chileno, tal vez más que ninguna otra banda de su generación. Yo creo que lo de los estadios nacional no sé si está ligado a ese momento en particular. Yo creo que esto es como una carrera en que hay un momento donde hubo una sed por tenerlo en vivo después de 9 años de inactividad, donde las canciones siguieron estando presentes. Pero capaz que esté conectado de alguna forma, ¿no? La realidad supera la ficción. Es que fue muy llamativo en ese instante, sí. O sea, estuvieron Los Prisioneros, estuvieron Los Tres, o sea, estaba Petinelli en ese momento, pero la convicción de esto, entre comillas decían estos cabros chicos, mucha gente, la forma en que tocan y que hacen volver loco al Estadio Nacional, a mí me quedó siempre dando vueltas y claro, pasaron, qué sé yo, 21 años hasta que ellos pudieran tener su doble Estadio Nacional como Los Prisioneros. Sí, no lo había pensado y tiene razón. Sí, es un hito importante, sobre todo para ellos. Y tocar con Claudio Parra especialmente, y bueno, esas versiones fueron increíbles, realmente se recuerda ese evento, digamos, como particularmente por ese acto. Claro, o sea, yo por lo menos recuerdo ese momento y Jorge González cantando las de 31 minutos, por ejemplo. Uh-huh. Pero cuando descubres el disco, después de verlo en vivo, que tú señalas, Marcelo, que crecen las canciones para ti, viéndolos en vivo, dice que a mucha gente le vas mostrando el disco, y entre ellos Álvaro Enríquez. Exacto. Señalas tú que era tarde de noche, tal vez no tomó mucho en cuenta, y que luego, bueno, se va desarrollando una relación con los muchachos, con los Bunkers, entre Álvaro, que va primero desde lo profesional, la producción del disco siguiente, pero luego termina, qué sé yo, haciendo una gran amistad, invitándolo a la Jane Fonda. ¿Por qué nos cuenta un poco del desarrollo y cómo viste ese proceso? De hecho, también tocaron en un disco un disco solista de Álvaro. Ellos son la banda que acompaña y graba esas canciones. Sí, yo creo que, a ver, cuando yo le muestro el disco, él ya los conocía, pero no tenía mayor interés probablemente. Y se da una, no sé si fortuita casualidad de haberlos visto tocando en un bar, tal como me pasó a mí, digamos. Y claro, ahí se generó un vínculo, ya que ellos se dan cuenta que está Álvaro ahí y terminan el show y de repente se acercan, empiezan a conversar y dicen, oye, ¿por qué no tocamos unos rock and rolls, ¿cachai? Como Beatles, qué sé yo, puro catálogo
como de las cosas que ellos escuchaban. Y se suben al escenario nuevamente después de haber terminado la tocata, no sé, a la media hora, y empiezan a tocar y tocan 6, 7 canciones. Y ahí se genera como una amistad porque yo creo que a Álvaro le tiene que haber llamado mucho la atención estos cabros chicos que sabían repertorio para estar una noche tocando sin repetir ninguna canción, ¿cachai? Y nivel de ejecución además. Sí, claro, era como muy mateos, como las canciones son con estos acordes y con estos quiebres y bueno, se sabían todo, bueno. Eran realmente, bueno, son muy obsesivos con la música en general, yo diría que son tan melómanos como artistas, como músicos, ¿no? No solo su relación con la música pasa por tocarla en vivo y hacer canciones, sino por escuchar mucha música. Y escuchan una variedad que es realmente impresionante. Entonces, muchas veces he estado en situaciones donde tú tratás de pillarlos con una canción y vas a agarrar la guitarra y la tocan de una. Marcelo Aldunati, ¿pensaste, por ejemplo, en algún instante hincarle un poco el diente al momento en que tú señalas y pones punto aparte que luego se desentiende o se va enfriando la relación de amistad entre Álvaro y los Bunkers? Que fue evidente después cuando se viraliza una entrevista donde Álvaro denosta un poco y tal vez gratuitamente a los muchachos. Yo creo que, a ver, esa distancia es natural cuando ya los dos grupos, digamos, o Álvaro y los Bunkers empiezan a tomar caminos distintos también musicalmente. O a competir. No sé si competir es la palabra, pero sí están en el mismo lugar por un mismo espacio, digamos, ¿no? No recuerdo bien la entrevista, creo que como que dice que no era muy bueno, o como que le gustaba una canción, algo así visto también en... Como que señala que las canciones eran todas adolescentes y claro, que a lo mejor se refiere a las canciones del inicio, porque uno no puede decir que el trabajo en Unplugged, por ejemplo, como suena y las canciones nuevas, como El hombre es un continente, sea algo adolescente, son canciones muy maduras. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Yo realmente no sé qué canciones conocerá él del repertorio, pero El detenido no es una canción adolescente bajo ningún punto de vista, digamos, ¿no? Claro. Incluso una canción como Entre mis brazos, que aparentemente es una canción de amor, encierra otra historia que está descrita de una forma muy madura también, como una comprensión de cosas que pueden pasar en la vida de cualquiera. Yo no sé, realmente no sé por dónde puede haber pasado esa animosidad aparente. O puede ser que al final los Bunkers terminaron superando a los tres, de alguna manera. O sea, es que yo no creo que se trate como de lograr marcas, pero efectivamente en los últimos 25 años los hitos demuestran que los Bunkers han sido la banda más importante en términos de trascendencia, de logro. Hacer 5 estadios en un año, 2 nacionales, 2 Santa Laura, 1 Esterroa, es una marca para una banda de rock, sobre todo en estos tiempos, no tan, o sea, a la cual uno no puede como abstraerse, como de considerarlo como un logro importante para la música en general, digamos, ¿no? ¿Consideraste, por ejemplo, el integrar el suceso, lo que pasó con Mauricio Basualto, que fue muy importante, era el más grande de los 5, sobre todo al inicio, para empujar a la banda, cuando él tenía que dar entrevistas siempre también hablaba muy camiseteado de lo que era el proyecto, y de pronto, bueno, sucede esta situación en que tiene que dejar, y que es el momento a lo mejor más expectante, el momento que más esperaron como los Bunkers, como llegar de nuevo al Festival de Viña para hacer Estadio Nacional y luego el MTV Unplugged, donde Basualto queda afuera. ¿Nunca pensaste en la posibilidad de integrar ese momento, sus sensaciones, sus sentimientos? A ver, no tuve la oportunidad de hablar con Mauro en ese tiempo. Y creo que, como el libro está enmarcado en el primer disco, creo que la mayor parte de lo que escribí tenía que ver exclusivamente con eso, y hay unos evidentes saltos al presente, pero son como para seguir la misma historia de estas canciones, digamos, las que se presentan en este disco. Es una colección que habla sobre discos, se llama Disco Rayado, y cada edición aborda un disco importante desde diferentes ángulos. Pero bueno, la importancia de Mauro en el proyecto como un motor está súper... a mí, digamos, claro en la historia, y también está escrito en el libro. Uh-huh. Ahora, el hecho que, por ejemplo, bueno, era medio inevitable que contaras la historia de una manera personal y tener que presentarte
Tú eres igual bastante tímido, Marcelo, y tuviste que exponer y exponerte también para decir, este soy yo, me enfrento a estos muchachos, me enamoro de su música de alguna manera y de manera desinteresada empujo también este proyecto. Es también un ejercicio de nostalgia, no solo de cómo nace una gran banda en Chile, sino también un ejercicio de, a lo mejor había mucha pega en ese tiempo, pero eran buenos tiempos, eran buenos días. O sea, es un ejercicio de nostalgia porque me doy cuenta de lo importante que no solo fue para mí ese momento, sino para mucha otra gente. Ahora mi relación como con el ejercicio de escribir no pasó exclusivamente por la nostalgia. También tiene que ver con una forma de relacionarme yo con la música desde otro ángulo, digamos. Fue interesante escribirlo porque además uno no solo recuerda momentos de esos años que tienen que ver con la música, con el disco, con la banda, sino con la propia vida, digamos, ¿no? Entonces, claro, un proceso interesante, pero la timidez, estoy de acuerdo contigo, estoy en un proceso, esta misma entrevista, digamos, me pone en un ámbito que yo generalmente he evitado en el tiempo. Pero ha sido interesante, ha sido grato, digamos. Bonito. Puedes decir que, bueno, este libro se lee y la invitación es para que lo lean, sobre todo la gente que le gustan los bunkers y la música, es por supuesto que tienen que hacerlo, tienen que leerlo. Se lee muy rápido, se lee de manera muy fácil, muy ameno, es muy entretenido, pero además es un libro muy musical. ¿Recomiendas escucharlo, leerlo y escucharlo a la vez con alguna plataforma? Porque hay algunos temas que uno va descubriendo o que de pronto sabe cómo se llaman a través del libro. Sí, yo creo que es un buen ejercicio como para entender mejor algunas partes, digamos, de dónde nacen algunas ideas, qué sé yo. Pensé en algún momento hacer una playlist como de acompañamiento, todavía estoy a tiempo, así que es una buena idea. Claro, aparte, bueno, muy musical, muy de canciones y muy radiable también, porque aparte habrían hablando de, te subes a un taxi y estás escuchando Radio Corazón, por ejemplo, sí, nuestra radio hermana. Sí. Es que bueno, mi vida en ese momento tenía que ver mucho con lo que está descrito ahí, digamos, ¿no? Y es muy difícil separar la historia de este disco del comienzo de los Bunkers en la música sin hablar de la radio, que es el medio que catapultó lo que son hoy, digamos, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cuando conversas con Álvaro López y señalas que ha pasado harto tiempo en que no lo hacía. Sí. Y él te dice, bueno, o sea, el espíritu de los bunkers, de lo que somos, o en realidad, o lo que éramos. Da una vuelta a eso y tú también lo señalas algunas líneas más abajo. Lo que éramos, bueno, todos hemos cambiado. ¿Qué reflexión te queda de ese momento? Porque finalmente, claro, ¿cuántos de los bunkers que quieren comerse el mundo sigue presente porque lo siguen haciendo? ¿Y cuánto de eso ya es el desarrollo de un trabajo fundamental? O sea, lo acabas de decir, digamos, yo creo que se mantiene, es un trabajo sin duda. Todos hemos cambiado de alguna forma, pero hay una esencia que tiene que ver con volver a la raíz, y eso siempre va a estar en la música, ¿no? Cuando uno la escucha, o en el caso de ellos cuando están arriba del escenario, como que vuelve esa magia. En el fondo tiene que ver como con eso, digamos. Es como cuando uno escucha una canción que solía oír cuando tenía, no sé, 10, 12 años, te conecta con esa persona que no eres hoy, pero por esos 3 minutos y medio eres esa persona. Claro, es la magia de la música que te traslada y te transforma rápidamente en eso que era, o vuelve a vivir ese instante, ese momento. Aprovechando, claro, no desarrollaste el Unplugged, sino a través de la canción que está incluida y que era del primer disco y que es lo que tiene que ver con este libro. Pero tomando en cuenta la proximidad y la amistad con los muchachos, ¿es efectivo que habían pedido a Paul McCartney para cantar el tema de Wings? Sí. ¿Y a cuánto estuvimos de eso? Muy poco. Porque en esos días Paul McCartney estaba en Chile, iba a presentarse en nuestro país. Al momento que ellos graban en Chilevisión el MTV Unplugged, los bunkers se están tocando y, como dice Francis durante el registro, bueno, Paul debe estar seguramente en el hotel acá en Santiago, tal vez tomando algo o en el jacuzzi. Entonces como que lo noté un poco picado y pensé, ¿lo habrán invitado? Y creo que sí. Sí, de hecho, Paul recibió una versión de Lereming, y claro, no sé más detalles de hasta dónde llegó la conversación, pero entendiendo que una persona que tenía una actuación al otro día, que tiene 82 años, no es llegar y que se suba
a una van y llega a un estudio, hay más complejidad detrás de eso, digamos. Probablemente se podría haber dado con más tiempo, no lo sé. Pero sí sé que la invitación existió, digamos. Y se llegó bien allá, digamos, que él vio el video y bueno. Qué lindo hubiera sido. No, habría sido increíble. Estaríamos hablando de otra cosa ahora, otro libro. Totalmente, sí. Bueno, Marcelo, invita a la gente para que lea Los Bunkers y, bueno, dónde hay que poner atención como autor, no señales. Bueno, este libro, absolutamente recomendado, tiene que ver no solo con la historia de Los Bunkers, ni con la historia de su primer disco, también tiene que ver con un Chile que ya no existe, de hace 25 años, un tiempo que parece lejano en el tiempo, o tal vez corto, depende cómo lo queramos ver, donde muchas cosas eran distintas, la difusión de la música era diferente, no había redes sociales. Es muy interesante no solo para fans de Los Bunkers, también para fans de la música y bueno, de la literatura en general. Ganas de hacer otro libro, ¿no? Me quedó gustando, sí. Sí, quedé como muy entusiasmado. Hubiese querido incorporar otras cosas en este libro, pero no podía salirme del esquema de hablar de los primeros años y de este disco en particular. Pero sí me quedaron ganas, me quedó gustando. Yo hace rato estaba haciendo como ejercicios muy personales de escribir y yo creo que este hecho en particular como que despertó mucho más esa gana, digamos, esa curiosidad por indagar en ese mundo. Muy bien, ojalá así sea, porque necesitamos más libros de música en nuestro país y más gente que los lea también, porque de verdad que hay material muy importante. Así que Los Bunkers de Marcelo Aldunate, hoy con nosotros, recomendado absolutamente por Radioactiva. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Lucho.